Hoy, hoy vamos a comenzar un nuevo libro, ¿sí? Terminamos Lucas. Yo sé que me tomó un año y como 6 meses, y de pronto ustedes ya el libro de Lucas es lo que lo que divide su Biblia, porque son las hojas que hemos trabajado. Pero hoy vamos a ir al libro de Hechos. Hoy vamos a empezar el libro de los Hechos. Y el título de nuestra enseñanza es Poder de lo Alto. Entonces, Hechos, entonces te adelantas un poquito más de Lucas y vas a encontrar el libro de los Hechos. De hecho, adelantas un libro más y ya, si ya sigues pasando, te pasaste. Entonces, Hechos. Eso, ya va llegando ahí, mire, 400 pages more y llega al camino. Siga adelantando. Entonces, pero está bien, mire, hasta Google está buscando hechos. Pero mira, bueno, señor, que mejor que comenzarle a... Entonces, hechos. Ya llegó Google, ya llegaron ustedes, ¿estamos todo bien? ¿Serious? Ok, perfecto. Entonces, Hechos 1, del versículo 1 al 3 dice: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles escogidos, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, Lucas es el autor del libro de los Hechos. Desde el principio nos hace saber que este volumen o este tratado de Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. Los evangelios tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y todos ellos nos narran la vida de Jesús aquí en la tierra. Tenemos su nacimiento, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte y su resurrección. También tenemos la ascensión al cielo, donde el Padre glorificó, exaltó al Hijo. Pero la historia no termina ahí. El Señor tenía un plan para sus discípulos, para sus seguidores, para la iglesia. Un plan para ti y para mí. Hechos nos narra el inicio de la iglesia. Cómo Dios tomó un grupo de sencillos galileos o judíos y de ahí los usó para cambiar el mundo. Muchos de los seguidores de Jesús, cuando tú miras la historia, eran simples pescadores. No tenían grandes estudios, muchos de hecho tenían pasados bien difíciles. Sin embargo, impactaron el mundo. ¿Y cómo impactaron o con qué impactaron o cambiaron el mundo ellos? Con la palabra de Dios, mediante el evangelismo, con el poder del Espíritu Santo que estaba obrando en la vida de ellos. El libro de Hechos también nos narra cómo fue que el evangelio se fue expandiendo desde Jerusalén hasta llegar a Roma, que en ese tiempo era el imperio que dominaba el mundo. Hechos nos narra la historia de los primeros misioneros, las primeras iglesias, las dificultades que ellos pasaron para llevar el mandato que Jesús les había dado, para llevar el mensaje de salvación. Y de pronto, por si usted no lo sabe, ese mandato es para hoy en día también. Nosotros también debemos estar llevando el evangelio a todas partes. Si no, mira, hermanos, a tu alrededor y dime si la gente no necesita escuchar de Cristo, si la gente no está buscando una respuesta, y nosotros necesitamos ese poder de Dios para llevar las buenas nuevas. El libro de los Hechos también nos habla de la importancia que tiene la oración. Mire, cuando los discípulos tenían que tomar una decisión, ¿qué cree que ellos hacían? Oraban. Cuando enfrentaron persecución, ¿qué cree que hacían? Oraban. Cuando fueron encarcelados, oraban. Cuando eran amenazados, oraban. Cuando ellos tenían que llevar la palabra de Dios, oraban. Hermanos, ¿estás orando? Hechos también crea un puente entre los evangelios y las cartas o las, ¿cómo es que se llaman? Epístolas. Ay, gracias. Las cartas, las epístolas, ¿sí? También la división
del libro de los Hechos se puede hacer de una manera muy sencilla. Del capítulo 1 al 12 se habla del ministerio de Pedro en Jerusalén, y del versículo 13 al 28 se puede hablar del ministerio de Pablo a los gentiles, quiere decir a los que no eran judíos. Ahora, aquí les acabo de mencionar de Pedro y Pablo, y de pronto para cada uno de nosotros son conocidos, pero el autor del libro de Hechos, el actor principal es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. De hecho, Lucas hace más de 55 menciones en el libro de Hechos acerca del Espíritu Santo. Ya en el versículo 2 lo menciona, dice: después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. Es tan importante el Espíritu Santo en el libro de los Hechos que de hecho las personas muchas veces no lo titulan Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Sabemos que Lucas fue el escritor de Hechos, como también lo fue de Lucas. Acompañó a Pablo en sus viajes. También sabemos que se cree que este libro fue escrito más o menos en el año 63 después de Cristo. ¿Por qué? ¿Y por qué esta fecha? Porque mire, Hechos, vamos a ver que Pablo llegó a Roma, y en Roma el famoso incendio de Roma se produjo en el año 64 después de Cristo. Y de ahí empezó la persecución, bueno, otra ronda de persecución de los cristianos. Pero cuando Pablo llegó a Roma, se ve una buena relación con los romanos. Entonces se cree que fue posterior a este tiempo. También sabemos que fue en el año 70 la destrucción del templo de Jerusalén, pero en el libro de los Hechos no tenemos registro de ese evento. Así que Hechos comienza y dice: en el primer tratado, oh Teófilo. Ese nombre Teófilo también lo vimos en Lucas. Lucas abre también con: oh excelentísimo Teófilo. Entonces, Lucas, tanto como Hechos, fue dirigido hacia Teófilo. El nombre Teófilo es la combinación de dos palabras griegas: Teo, que significa Dios, y filo, que significa amor. Entonces, Teófilo significa alguien que ama a Dios. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos fue escrito para las personas que aman a Dios, para ti y para mí, para la iglesia. Lucas, el autor, comienza el libro de los Hechos con la ascensión y las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Esto es justamente como quedamos en nuestro estudio de Lucas el domingo pasado. Entonces, el Señor de nuevo tenía un plan para los discípulos, para los seguidores, para los creyentes, para la iglesia, para ti y para mí. Entonces, dice Lucas que hay 40 días entre su resurrección y su ascensión. ¿Qué pasó durante esos 40 días? Dice que Jesús se le apareció a sus discípulos y a otros seguidores, de modo que para ellos no hubiera ninguna duda de que realmente Jesús había resucitado en esos 40 días. Por ejemplo, el domingo pasado nosotros hablamos que los discípulos estaban encerrados y Jesús llegó, se les apareció. ¿Y qué pasó con los discípulos? Ellos pensaron que era ¿qué? Ay, ¿quién no vino el domingo pasado? Que era un fantasma, ¿cierto? ¿Y qué hizo Jesús? Les dijo a los discípulos: hey, miran mis manos, miren mis pies, soy real. Después, ¿qué pasó con el otro que no creía? Le dijo: hey, mira mi costado, mira, soy real. ¿Qué hizo Jesús en todo ese tiempo? Mostrarles que Él en verdad había resucitado y que era real. De hecho, Corintios nos habla que se le apareció no solamente a los discípulos, sino a más de 500 personas a la vez. Entonces, durante este periodo de los 40 días, los discípulos y los seguidores de Jesús no quedaron con ninguna duda absolutamente de su resurrección. Les dio pruebas indubitables, quiere decir infalibles, ciertas, reales, concretas, lo cual eso ayudó a que ellos no tuvieran absolutamente una duda de que Jesús estaba vivo.
Esas pruebas fueron tan ciertas, tan reales, tan verdaderas, que de hecho eso era lo que ellos predicaban. Y lo predicaban con tanta verdad, con tanta realeza, con tanta convicción de que Jesús estaba vivo, que cuando usted lee, los discípulos dieron su vida afirmando que Jesús había resucitado. Y no fue que murieron, no, murió natural, no. Decapitados, crucificados, en la cárcel, apedreados. ¿Por qué? Porque tenían esa convicción y estaban tan seguros de la resurrección de Jesús. Y era tan segura la resurrección de Jesús que ellos también entendían que Jesucristo iba a volver. Fue tan grande lo que vieron de verlo morir, verlo sepultado. Ahora estaba vivo y Él les estaba diciendo, yo voy a regresar. Fue tan real que no lo podían negar. Y entonces pensando en esto, ¿y por qué era tan importante también esto? Porque de hecho nos dice 1 Corintios que si Cristo no resucitó, entonces que vana es nuestra predicación, vana también es vuestra ¿qué? Fe. Ese fue el pilar de la iglesia, ¿sí? Y ese también debe ser nuestro pilar. Jesucristo está vivo. Y de nuevo, mire, pensando en estas pruebas indubitables que Jesús les dio a los discípulos, y lo cual ellos se agarraron de esas verdades y no las soltaron tanto que fueron capaces de colocar su vida. Me hago la pregunta, ¿qué pruebas indubitables Dios ha hecho en tu vida? Que tú estarías tan seguro y convencido de que Dios las hizo, que eso debería a ti animarte a llevar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Que tú no lo puedes negar, que tú dices, pues es que solo Dios lo pudo hacer. ¿Qué pruebas? Y mira, de hecho estaba pensando en esto, y en el Evangelio de Juan, Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Este ciego pedía limosna todos los días, probablemente en un lugar, en el mismo lugar, por años probablemente. Y Jesús llegó y sanó a este ciego. Y al sanarlo, ¿qué pasó con la gente? La gente no podía creer. Decía, pero yo sé que este era el ciego, pero ahora se está viendo. ¿Cómo es esto posible? La gente no lo podía creer. De hecho, la gente llegó y dijo, ¿sabe qué? Vamos a salir de dudas. Traigan a los padres. Y trajeron a los padres para que reconocieran al hijo. ¿Y qué fue lo que hicieron los padres? Pues, ¿no? Sí, ese es nuestro hijo. No lo podemos negar. Él es nuestro hijo. Los líderes religiosos de aquel tiempo tampoco creyeron que ese era el mismo ciego. Había algo que lo había cambiado. Y lo que quiero ir con todo esto fue la respuesta que dio el ciego frente a toda la oposición y lo que él había visto. Y él dijo, cuando fue cuestionado acerca de ser sanado, dice en Juan 9:25, entonces él respondió y dijo, si él es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora veo. No importaba lo que los otros dijeran. ¿Cómo iban a explicar que él estaba ahora viendo si antes era un ciego? Era una verdad indubitable, una verdad que no se podía negar. Él no negó que Jesús lo había sanado, a pesar de la oposición. De nuevo, ¿qué pruebas Dios te ha dado que son indubitables en tu vida, que no deberías callar? Porque eso mismo que Dios hizo o cambió, es lo que tú puedes usar para traer gloria a ¿quién? A Dios. Eso mismo te va a recordar, y creo que te recuerda día y noche, que Dios está vivo, que Jesús está vivo, que Él cambió tu vida, que Él te levantó de ahí. Eso mismo es lo que Dios puede utilizar para ¿qué? Para llevar la palabra de Dios. No calles lo que Dios ha hecho. No calles las pruebas indubitables que Dios ha hecho en tu vida. Y creo que cada uno de nosotros tenemos esas pruebas. ¿Qué más hizo Jesús durante esos 40 días? Dice que no solo les recordó que Él estaba vivo, también les dio un mandato por medio del Espíritu Santo. Recordemos que en el Evangelio de Juan, Jesús les dio, del Evangelio de Lucas, que era el que estamos estudiando, les dio a sus discípulos lo que conocemos como la Gran Comisión.
dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es lo que nosotros conocemos como la gran comisión. No solo les recordó estoy vivo, pero les dio un propósito, llevar las buenas nuevas. Y dice el versículo final de Hechos 1:3 que Jesús también les hablaba acerca del reino de los cielos. Y cuando estaba leyendo acerca del reino de los cielos, vino automáticamente a mi mente Nicodemo. Nicodemo se acercó, Nicodemo era un fariseo, se acercó a Jesús y le preguntó acerca de la vida eterna, acerca del reino de Dios. Y la respuesta de Jesús fue, mira Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, tú y yo podemos escuchar todo lo que queramos del reino de los cielos, pero eso no significa que nosotros entraremos, que veremos el reino de Dios. El reino de Dios no se entra por escuchar, no se entra por las obras o por cosas que nosotros hagamos o digamos. Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sí, no es que tú te vas a ganar tu salvación, dice, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y de pronto se dice lavamiento, limpieza, regeneración, ¿qué tiene que todo esto? Bueno, mire, la palabra de Dios nos dice que todos habíamos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nos dice que la paga del pecado es la muerte. Todos estábamos muertos en nuestros pecados. Efesios 2:1 nos dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros pecados y delitos. ¿Qué tiene que ver todo esto con el reino de los cielos? Es que para entrar al reino de los cielos nosotros necesitamos un Salvador. Alguien que nos limpie de todo nuestro pecado, alguien que nos llene, nos dé vida de nuevo. Ese es el mensaje de salvación. Ese es el mensaje que Jesús le dijo a sus discípulos que tenían que anunciar, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Todos tenemos que reconocer la necesidad que necesitamos un Salvador. Si fuera por nosotros, nadie va a llegar al cielo, nadie de aquí es perfecto. Así usted crea que lo es, malas noticias, no es perfecto. Todos hemos quebrado la ley de Dios, pero también nosotros necesitamos reconocer que hemos pecado. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos, nosotros vamos a confesar. ¿Y qué nos dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si usted le pregunta a una persona, oye, ¿usted es pecadora o pecador? Pues para que no sé. ¿Qué te van a decir? Oh, no, yo, no. Mi marido sí, pero yo no, gracias a Dios, bueno, qué pena. No, yo absolutamente no soy pecador. ¿Quién trae la convicción de que necesitamos un Salvador, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados si en verdad queremos llegar al cielo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Él trae convicción, Él trae a las personas a Cristo, Él les recuerda a las personas quién es Jesús. Es cuando nosotros hablamos de recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, de nacer de nuevo. Juan 1:12 nos dice lo siguiente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Volverse hijo de Dios también transmite la idea de nacer de nuevo. Eso sucede al confiar en el nombre de Jesucristo. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva vida cuando nosotros venimos a Cristo, un nacimiento nuevo. Y si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, entonces sabemos que somos salvos. Y si somos salvos, sabemos que vamos a entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo entramos nosotros al reino de los cielos? Por medio de Jesucristo, cuando nosotros nacemos de nuevo. Te hago una pregunta.
¿Has recibido a Cristo en tu vida? ¿Eres salvo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Si no, mira, al final, acércate y oramos y le pedimos a Dios que te perdone, que te limpie de todo pecado y que Él pueda ser el Señor de tu vida. Me gusta que Lucas dice que el Señor le recordó acerca del reino de los cielos. Porque mire, viene el día cuando el Señor Jesucristo va a regresar y Él va a regresar a gobernar. Se hará su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús le habló a los discípulos acerca del reino? Mire lo que ellos pensaron. Hechos 1 del 6 al 7. Dice, entonces los que había reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando tú lees los evangelios, te vas a dar de cuenta que el reino de Dios fue algo que Jesús predicó muy seguido. Entonces ahora los discípulos ven a Jesús vivo, que ni siquiera la muerte lo detuvo. Y ellos pensaron, wow, ahora sí va a llegar el tiempo cuando Israel va a ser restaurado. Recordemos que Israel estaba bajo el imperio de los romanos. Entonces ellos estaban pensando en esa libertad. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Les dijo, no os toca saber los tiempos, quiere decir cronos, o las sazones, kairos, que el Padre puso en su sola potestad. La palabra griega cronos y kairos se refiere a la medida de tiempo. Cronos es la palabra que nosotros obtenemos cronología. Es como un estudio, digamos, de tiempo, de eventos en el tiempo. No le toca a los creyentes saber la duración del tiempo o el kairos, el sazón o el tiempo exacto. Quiere decir, en pocas palabras Jesús le dijo, mire, ustedes no se preocupen por ese tiempo. Cuando eso vaya a suceder, va a suceder. El Padre tiene control de todo. Él conoce el futuro. Ustedes preocúpense por ahora, preocúpense por ser llenos del Espíritu Santo. De hecho, el versículo 8 dice, pero recibiréis poder. Empieza con un pero. Con esta palabra Jesús cambia el pensamiento de los discípulos. El enfoque ya no es el reino que ellos quieren y esperan, sino lo que el Señor les ha pedido ahora y en ese momento. Es como que Jesús les dice, mire, va a venir, pero quiten sus ojos un momento de ahí. ¿Sí? Dios lo va a hacer en su tiempo. Coloquen o enfóquense en lo que Jesús les está hablando ahí mismo. Mire, cuando leí esto, ¿cuántas veces nosotros, para explicarlo un poquito mejor, cuántas veces nosotros no venimos a Dios con problemas y le decimos a Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a abrir la puerta? ¿Cuándo? Y se nos olvida que nuestro enfoque debe estar ¿en quién? En Dios, en Jesús. Y lo que Dios nos ha pedido hoy, ahí, en ese momento. Y estaba pensando en esto el 2020. Ustedes lo recuerdan de pronto muy bien, algunos ya ni lo quiero recordar. ¿Qué pasó? Todo el mundo, no, esto, ¿y cuándo va a terminar? ¿Cuándo? Pero me gusta mucho lo que hizo la iglesia. La iglesia, Dios la llamó ¿a qué? A predicar el evangelio, a abrir las puertas, a hacer lo que Dios había pedido. ¿Cuándo iba a parar? ¿Cuándo iba a suceder las cosas? Ok, pero nosotros debíamos seguir con lo que Dios ha puesto al frente de nosotros. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. A veces estamos tan preocupados por cuándo, que no nos damos cuenta que estamos quitando nuestros ojos de lo que verdaderamente Dios ha pedido que hagamos hoy. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que hagas hoy? Y tu mente puede estar, ay, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo va a acabar esto? Ay, no, pues no el servicio, pero no otras. Dice también, bueno, no importa. Pero que a veces nuestra mente está allá y no está en lo que en verdad Dios quiere que nosotros nos enfoquemos. Y de hecho, mira que te vas a dar de cuenta que eso te quita la paz y la tranquilidad. Mira, en serio, pon tus ojos en el Señor. Día a día, el día de mañana vendrá con sus propios afanes.
Hoy es el día. Hoy. Enfócate en lo que Dios te ha puesto hoy. Y creo que si todos nos ponemos a pensar en lo que Dios ha pedido que hagamos hoy, tenemos mucho como para decirle, Señor, tengo como para una semana de lo que tengo que hacer que tú me has pedido y no lo he hecho. ¿Sí? Queremos saber mucho de allá, pero se nos olvida hacer lo que Dios nos ha pedido y ser fieles hoy. Entonces, el versículo 4 al 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire que dice juntos, y me gustaba mucho esto porque los discípulos no andaban separados. Juntos, el mandato es permanecer juntos, como iglesia, como hermanos. A veces los hermanos dicen, no, es que yo hago las cosas a mi manera y yo sé cómo hacerlas, yo. Pero hermanos, mire, aquí comenzando el libro de los Hechos, cuando Jesús juntó a los discípulos, es cuando en verdad llegó y les dijo, mire, este es el mandato. De hecho, les recordó la promesa que les había dado del Padre. Y también me gusta mucho en estos versículos que vemos la Trinidad. No sé si ustedes la notaron en esos versículos, pero me gusta porque dice la promesa del Padre, dice, oísteis de mí, Jesús hablando, seréis bautizados en el Espíritu Santo. La Trinidad ahí. Pero bueno, es un dato que estaba... Pero Jesús les dijo, esperen, tengan paciencia, esperen la promesa del Espíritu Santo. De pronto los discípulos querían salir y predicar y hablarle a todos de, mire, hemos visto a Jesús, está vivo, comió con nosotros lo vimos, es verdad. Pero acá Jesús les dice, esperen. De pronto nosotros no podemos entender en este momento por qué habría de esperar. De pronto los discípulos tenían una buena intención, de pronto ellos estaban bien animados. Pero mire, hay algo muy importante que nosotros tenemos que aprender y es a depender en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía. Él nos llenará de poder para hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. A veces no nos gusta esperar. Creo que no soy el único. Creo que todos no nos gusta de pronto esperar. Pero a veces tenemos que pausar y escuchar la voz de Dios. Porque las personas hoy solo quieren actuar, pero no quieren escuchar las direcciones. Nos llenamos como, yo ya sé cómo se hacen las cosas. Y te has preguntado, oye, ¿y qué tal si Dios no quiere que hagas las cosas como tú las haces? O como tú aprendiste a hacer las cosas. ¿Qué tal si Dios te dice, pausa y vamos a hacerlas diferente? De pronto hoy tú estás buscando guía del Señor. O de pronto estás en una situación que quieres tomar ya la decisión, ya. Pero te hago una pregunta, ¿tú te has tomado un tiempo para orar y pedirle a Dios, oye Dios, ¿es esto donde tú quieres que yo vaya? Suena bien, es bueno, todo, pero Señor, ¿es lo que tú quieres? Debemos nosotros aprender a tomar decisiones basadas en la guía del Espíritu Santo. No podemos equivocarnos. Cuando el Espíritu Santo habla, eso es lo mejor, nosotros podemos ir. Ahora, hablando del Espíritu Santo, quiero hablar un poquito del Espíritu Santo, ¿sí? Y pues yo sé que es un tema muy interesante. Yo vengo de Colombia, entonces cuando a veces uno llega y habla y dice, voy a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar del Espíritu Santo, todos como que se preparan, se agarran de la silla, porque bueno, pues hay diferentes opiniones. A veces uno dice, pastor, dicen, yo he escuchado muchas cosas cuando hablan del Espíritu Santo, eso es como, no sé, yo una vez fui a una reunión y eso era de otro mundo, ¿sí? Entonces... Pero mire, para que usted se suelte de su silla, esté relajado, no vaya a echar café por todo lado, mire, tranquilo. Yo no los voy a golpear y les voy a decir que ese es el Espíritu Santo aquí, no se preocupen. No les voy a lanzar acá nada y les voy a decir, recíbelo allá, al que está durmiendo. No, hermano, no te tienes que desmayar, no voy a mandar a cerrar las puertas, Tom. No, nada, no, tranquilo.
Mire, es que digo esto porque a veces las personas son como, empiezan como, hay muchas cosas que a veces nosotros y frente al Espíritu Santo, y esto lo que pasa es que hace lo que pasa en Tesalonicenses 1, primera Tesalonicenses 5:19, que dice que no apaguéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real y trabaja en nuestra vida. Entonces, hablando del Espíritu Santo, Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 14, 16, 17 las siguientes palabras: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, primero Jesús nos muestra como, les habla de dos situaciones, podemos decir así, o formas de relación con el Espíritu Santo. Primero dice que mora entre vosotros. Recordemos que el Espíritu Santo es el que trae la convicción de pecado. El Espíritu Santo es el que está ahí cuando, no sé si ustedes cómo llegaron a recibir al Señor Jesucristo, pero alguien de pronto llegó y le dijo a usted: oye, ve a la iglesia, Cristo te ama. Y no sé, pero esas palabras estaban aquí como día, tarde, noche. Va a la iglesia, Cristo lo ama, y uno hasta en la noche ya se levanta lo primero que crees. Sí, hay algo que nos está llamando, ¿sí? Es como que el Espíritu Santo empieza a preparar todo lo que se necesita para que la persona llegue a conocer de Cristo, ¿sí? Es el que mueve el corazón de la persona que de pronto te dijo: oye, ven, vamos a la iglesia. Y te la recuerda. De pronto es el que llegó y movió el corazón cuando alguien te dijo: ¿sabes qué? Yo voy a manejar y vámonos juntos a la iglesia. El que te dice: oye, mira, estoy orando por ti. Un día debes acompañarme. Y están esas palabras, están seguidas esas palabras. Entonces, el Espíritu Santo está ahí. Pero también dice: estará en vosotros. Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo ya no está, por decir, afuera simplemente, sino que ahora el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Empieza a habitar en el creyente. Eso lo sabemos porque 1 Corintios 3:16 nos dice que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces sabemos que el Espíritu Santo mora entre nosotros. Ahora está habitando dentro de nosotros, pero aquí nos hablan del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es? Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Recibir poder de Dios. Ahora, el Espíritu Santo trabaja a través de nosotros con poder. Pero poder, ¿para qué? Dice, para ser testigos de Jesús, para servir. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es ese poder que nosotros recibimos de parte de Dios para llevar el mensaje, para llevar las palabras. Mire, a veces uno dice, ¿qué poder es el que habla? Porque mire, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero por ejemplo uno lee Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, mire, para que una persona sea salva, para que una persona venga a Cristo, para que una persona sea rescatada del poder del enemigo, para que una persona sea arrebatada de la muerte, para que los ojos de un pecador sean abiertos, para que un alma sea salva, necesitamos las palabras de vida. Necesitamos algo más allá que nuestras propias capacidades. Nosotros no podemos hacer nada de eso. Nada. Por eso necesitamos que Dios intervenga. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. De hecho, mire el versículo 4, Jesús le dijo a sus discípulos, el mandato era: vayan y esperen hasta que venga el poder del Espíritu Santo, y ahí sí vayan y lleven las buenas nuevas. Porque sin el poder del Espíritu Santo, todo sería en vano. Usted de pronto se ha encontrado hablando con alguien acerca de Dios
Y parece que las palabras como que... como, dice, no, la pared me responde más a mí que la persona. ¿Sí? La pregunta es, ¿usted le ha pedido a Dios que lo llene de su poder para que usted hable en el nombre de Jesucristo? ¿Usted le ha pedido a Dios que lo llene del Espíritu Santo, que lo bautice, diría uno, que lo sumerja en su poder, que cuando usted hable, hable con autoridad y en verdad sean esas palabras de vida? De pronto usted puede decir, bueno, pues es que, es que a mí nunca me habían explicado eso. Sí, yo no sabía, no conocía, eso es la primera, pues, ¿cómo así? ¿Cómo es que funciona? Mira, no eres, diría uno, como el primero que se asombra con esa verdad. De hecho, en el libro de Hechos encontramos una historia muy similar. Miren lo que nos dice Hechos 19 del 1 al 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Sí? Mire que ellos ya eran discípulos, ellos ya eran creyentes y no sabían del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae a salvación, pero también el Espíritu Santo nos prepara para poder servir, para llevar las buenas nuevas a las personas. Si no, simplemente miren el ejemplo con los discípulos. Ellos eran creyentes, ellos habían visto a Jesús resucitado, Jesús estaba con ellos y Jesús les dijo, esperen hasta que reciban la promesa del Padre. ¿Para qué? Para llevar el mensaje. No es el único ejemplo. Más adelante Felipe va a estar predicando en Samaria y allá la gente cree y de hecho la gente hasta se bautiza y solo hasta que Pedro y Juan van reciben el poder del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo puede venir aún cuando nosotros recibimos al Señor la primera vez. Esto lo vemos en Hechos 10 en la casa de Cornelio. Ahí Pedro predica y viene el Espíritu Santo y cae con poder sobre ellos. Entonces viene una pregunta, ¿usted ha recibido el poder, el bautismo del Espíritu Santo? De pronto eres como los de Hechos 19, nunca habías escuchado de eso. De pronto eres como los de Samaria, has estado sirviendo y conociendo a Dios, pero aún no has recibido el poder de Dios. ¿Cómo nosotros obtenemos el Espíritu Santo? Bueno, eso sí es dificilísimo. No es bien fácil. No. Mira lo que dice Lucas 11:13. ¿Qué dice Lucas 11:13? Pero si vosotros siendo malos sabéis dar dádivas, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Se lo piden. Tenemos que pedirle a Dios que nos bautice en el Espíritu Santo, que nos dé el poder. Mire, personalmente yo le digo al Señor, mire Señor, lléname de tu Espíritu. Y esto lo hago en serio cada día. Yo creo en un bautismo, pero también creo en varias llenuras del Espíritu Santo. Mire, en Hechos, los mismos discípulos que vemos acá fueron llenos del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ellos salieron, predicaron, de hecho, ya habían hecho milagros y obras. ¿Y qué pasó? Empezaron a perseguirlos. Empezó la persecución. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos empezaron a orar. ¿Para qué? Para que Dios les diera de nuevo y valentía para predicar la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Hechos 4:31 nos dice lo siguiente: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra. Varias llenuras, por eso le pedimos cada día, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, yo necesito de ti para poder ir, para poder seguir en mi día a día. Necesito que tú me llenes de tu Espíritu Santo. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a recibir poder? ¿Cuál es para qué nosotros vamos a pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo? Hechos no lo dice, para ser testigos. ¿Qué es lo que hacen los testigos? Los testigos cuentan lo que ellos han vivido, ellos cuentan y narran lo que ellos
Saben, eso es un testigo, habla de lo que sabe. Eso ya lo vimos ahorita con la historia del ciego. Simplemente describió lo que pasó. Mire, nosotros somos testigos de que Dios nos ha perdonado nuestros pecados, que nosotros hemos sido limpios, que nosotros en Cristo hemos hallado paz, que nosotros somos una nueva creación. Tenemos la confianza y la certeza y la seguridad de que Dios va a regresar. Lo tenemos, pero no. Mire, ¿usted ha visto alguna película de alguna corte cuando llaman a un testigo? Pase aquí, señor Carlos. Vamos a hablarle. Carlos, usted vio a... Carlos, ¿cuántas personas eran? Carlos, ¿qué vio? ¿Y por qué estoy usando a Carlos? No sé, Carlos, lo quiero mucho. Pero imagínese un testigo que no habla, que no dice nada, que se calla. ¿En verdad es un testigo? ¿Qué vio? Un testigo habla, da testimonio de quién es Cristo. Si tú eres una persona que nunca le compartes a nadie de Dios, bueno, pues pídele al Espíritu Santo, porque nosotros debemos estar compartiendo de Dios. Debemos estar compartiendo de Dios. A veces suena como absurdo decir que somos cristianos, que Dios nos ha cambiado nuestra vida, que Dios nos ha transformado, que nos sacó de las tinieblas a la luz, que ya no vivimos en tristeza y que ahora vivimos en gozo, que mire cómo Dios sanó mi vida, cómo restauró mi familia, cómo sanó aquí, sanó allí, hizo tantas cosas. Pero eso solamente lo sabes tú y nadie más. Si en verdad somos testigos de Dios, tenemos que ir y hablarlo, como hicieron los discípulos. Pero me van a hablar mal, no me van a mirar, voy a perder amigos. Mira, cuando miras la Biblia, los discípulos perdieron la vida. ¿Perdieron familias? Sí, también perdieron familias. Pero ¿sabe qué? Ellos sabían que si proclamaban las palabras a través del Espíritu Santo, también tenían la posibilidad de traer vida a los que estaban muertos espiritualmente. Espiritualmente, usted sabe que esa persona no se va a perder eternamente, sino que va a tener vida y vida en Cristo y vida en abundancia, y que un día usted estará allá en el reino de los cielos, realmente con esas personas. Es totalmente diferente. Cuando nosotros, a veces, ¿por qué las personas no comparten del Evangelio? Creo que me tocaría hacer la pregunta de lo que vemos aquí. ¿Han sido llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo? Creo que es el profeta Nehemías, que dice que él ya quería darse por vencido porque no quería seguir predicando, no quería seguir haciendo lo que Dios le había dicho, pero decía, pero es que hay algo en mis huesos, algo en mi interior que no me deja. No me deja, por más que yo quiera callar, por más de que yo reciba cosas en contra. Y si eso, lee Nehemías. Léete el libro de Nehemías. Y si estoy equivocado, bueno, pues leíste el libro de Nehemías, entonces bien, pero mira, ¿qué está produciendo el Espíritu Santo dentro de ti? Ese fuego, esa llama de ir y tener fe de que vas a compartir palabra de vida, que vas a orar por alguien, que Dios va a escuchar tu oración. O de pronto eso no es tan real para ti, que Dios no es real para ti, que de pronto no lo crees por eso. De pronto vas a una iglesia porque crees que de esa manera vas a ser salvo. De pronto vienes a una iglesia porque te trae paz en tu mente de decir, bueno, por lo menos estoy buscando de Dios. De pronto aquí es el único lugar donde tú encuentras paz. Pero eso no es lo que produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te llena de poder para que vayas y le digas a las personas de Cristo, que vayas y le hables a las personas del que te amó, del que entregó la vida por ti, del que te levantó esta mañana. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Eso fue lo que preguntó Pablo.
¿Lo has recibido tú? O tú puedes decir, pues yo nunca he tenido ese deseo, yo nunca me he movido con ese deseo de ir y llevar la palabra de Dios. ¿Has recibido el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo? Puede que tú seas un creyente, que hayas servido, pero para eso es que Dios les dio el Espíritu Santo a ellos aquí, en el puro comienzo. Es lo principal y además es la base, porque cuando tú vas al mundo, el mundo es cruel, el mundo es duro, el mundo no tiene misericordia. Y si tú vas en tus fuerzas, te vas a decepcionar como nunca antes. Pero cuando vas con el poder del Espíritu Santo, Él proveerá lo que tú necesitas. Él va a estar ahí contigo. Y mire donde dice que vamos, tiempo, ay, ¿dónde va a comenzar? En Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Oh, San Juan. No, tu casa, tu hogar. Ahí es donde comienza tu Jerusalén, en tu hogar. Que tu hogar sea ese lugar donde Cristo te usa. ¿Para qué? Para hablar palabras de vida. De pronto eres tú la que tienes que ir a hablarle al esposo, o el esposo a la esposa, o a los hijos. De pronto lo que Dios te está diciendo esta mañana, oye, mira, si vas a recibir el poder, ¿es para qué? Para que tu familia sea un cambio. Empieza ahí. Y de nuevo, de pronto podemos pensar, ay, no, Señor, llévame a las misiones, llévame a otro país, Señor, llévame a otro lado. Si me llevas a Hawái, yo allá sí voy a predicar día y noche, pero no, mira, tu hogar, allá, ahí es donde Dios te ha llamado. Que tu hogar, mira, lucha por tu hogar, ora a Dios, dile, Señor, dame ese poder para que mi hogar busque de Dios. El único que puede cambiar ese hogar es el poder del Espíritu Santo. Tus vecinos, ¿quiénes los conocen mejor? Tú. Por algo Dios te puso en ese barrio, en ese lugar, en ese lado, en ese trabajo. Yo no conozco tu jefe, tú sí lo conoces. Yo no conozco tu vecino, tu vecina, tú sí. Pero Dios no es para los pastores, el Espíritu Santo es para el que está aquí, del resto, lo siento. No, si usted es colombiano, sí, no. Mira, el Espíritu Santo, lo vimos en Lucas, es para todo aquel que lo pide. Si tú lo pides, Dios lo dará. Entonces, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, que nos cambie, nos transforme nuestras vidas y que en verdad tengamos en nuestro corazón ese deseo de llevar el Evangelio.